Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias Mati. O Diego, no sé quién es Pablo. Hola, hola Cori. Hola Hola, Diego, profe. ¿qué tal? Hola Ronald, Martina, Benjamín, Diego Cerda, Bruno Galás, Mati, Hola, Isidoro. Diego. Hola Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Bien, me alegra, Seba, que esté bien. Qué bueno, qué bueno. Hola Renata, ¿qué tal? Hola Krishna, hola Juan, hola Miriam, Lucas, Benja, Alan, Isidora. ¿Qué escribe acá la Isidora? ¿Qué tal ha estado? Y están bonitos sus nuevos audífonos. Vale, muchas gracias Isidora. Sí, están para hacer clase. Igual los otros estaban piola en todo caso, pero estos igual están buenos. Gracias Krishna. Hola Nico, ¿cómo estamos? Ay, ay, ay. Estamos esperando que se conecten un par de compañeros más y partimos entonces con la clase. Hola Agustina, hola Yarel, hola Benja. Bueno, Benja ya lo saludé, pero volvió a aparecer otra vez. Ya, ¿cómo están chicos este día miércoles? Ya estamos a mitad de semana, así que Hola, tío. avanzado rápido los días. Hola Tommy, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Oiga, los que se vacunaron ayer, ¿les dolió mucho o no? A mí nada, profe. Un No poco, duele, nada, ¿no? un poco. Nada, nada, dicen. Ya, buenísimo. No, así tampoco es para tanto. ¿Alguno se sintió mal después o no? ¿Le dolió la cabeza A o mí me duele el dedos? brazo, profe. ¿Al A mí Mati? solo me dolió el brazo. Ya. ¿Les dolió entonces A mí nada, profe. a ti nada? Ya, perfecto. Un poco el brazo, pero normales. Sí, pues normal, pues si tenía un pinchazo. Bueno, por lo que veo a la mayoría no les dolió, no les pasó nada. A la mayoría, porque yo sé que sí hubieron algunos compañeros que estuvieron con dolor de cabeza después. De hecho, no está el compañero todavía. Ay, ay, ay. Ya, chicos. Entonces, ahora esperar nomás a ponerse la segunda dosis, ¿cierto? Y bueno, ya tienen la primera, así que ya su cuerpo, o sea, si ya no les pasó nada con la primera, con la segunda es difícil que les pase algo. Así que eso, recuerden ir tomando agüita, que es una recomendación que dan de hecho, no sé si les dijeron en ese momento, pero es importante también mantenerse hidratado después de la vacuna. Ya, chicos, chicas, vamos entonces a partir con la clase del día de hoy. Ya somos un buen número, ya son las 17, así que estamos en buen momento para hacerlo. Ya, pero antes voy a leer, digamos, los últimos mensajes que me escribieron. Hola Mateo, aquí estamos bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Eh, la Martina, que cuando llegó no habían. Oh, qué fome. Ya, va a haber que ahí ver otro momento en el cual puedas ir. Ya, pero yo creo que además que te van a permitir en otro momento vacunarte. El Mateo está recién vacunado, ¿viste? El Mateo fue hoy día. Así que tú puedes ir hoy día tal vez. ¿Y el que me dice el Benja? La otra vez que te sacaron sangre y me subió, bueno, te subió la presión y no escuchabas nada y tenías ganas de vomitar. Brígido, Benja. Sí, no, sí. Cuando te sacan sangre es más complicado porque uno se marea totalmente. Sí, eso es más difícil. Ya. Oye, pero por lo que supe, igual te fue bien dentro de todo, así que me alegra mucho que así haya sido, ya que entre todos los exámenes que te hicieron, saliste bien.
Así que bacán, Benja. Bacán, Josefa, también se puso la tercera vacuna de tu abueli. Ya, había que aprovechar el pique, po. Está bien eso. Mira, acá, viste, por ejemplo, el Tommy dice que una amiga se sacó sangre por primera vez y se desmayó. ¿Cachai? O sea, son cosas que pasan también en ese momento. Por eso tienen que andar también con algo dulce, se recomienda, Oye, así profe, como y todo eso. Diego, te doy la palabra. Dime. la mamá de mi ex profesora jefe de allá de la isla y casi se muere con la vacuna que le pusieron, la tricénica, esa vacuna. Estuvo Ah, mal. ya, sí, la AstraZeneca. Esa es complicada, te hace pebre el organismo, te deja enfermo por un tiempo. Pero ustedes se Casi se vacunaron. muere si la vacuna era la posta. Concha. Ya, menos mal salió bien igual. Sí, menos mal. Sí, no, pero complicado, Diego. Menos mal ustedes se vacunaron con Sinovac y no con esa otra AstraZeneca. AstraZeneca, o como se diga. Ya. Oye, igual es heavy eso. Pero en definitiva, todas estas vacunas, como se han dicho muchas veces, las están trabajando ahora. O sea, no tienen como, o sea, tienen una investigación anterior, pero son prácticamente nuevas y el efecto que tienen en el organismo también es nuevo. Entonces, es parte también de todo de una experimentación, se podría decir. Aún, digamos, están trabajando para resolver esos detalles. Si la idea es que ya en unos años más no te generen eso, no te generen esos malestares en el cuerpo, ni que sean, digamos, tan fuertes. Ya. Ya, chicos, vamos a avanzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Qué trabajamos el día lunes? A ver si alguien lo recuerda. ¿Qué fue lo que vimos el día lunes? ¿Cierto? Sobre la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Por eso acá dice el objetivo es reforzar, reconocer y reforzar las causas que llevaron a la caída del Imperio Romano, parte 2, porque hoy día vamos a entonces abordar otro aspecto de, digamos, de lo que se trabajó el día lunes, ¿ya? Y digamos, para ir vinculándolo entonces, para ir refrescando más la memoria, vamos a resolver la siguiente pregunta. Yo se las voy a hacer acá al aire, las personas que quieran me la van respondiendo por interno. Y también yo les voy a hacer preguntas a algunos compañeros para que me las respondan, ojalá en voz alta, ya, pero si no, si les da vergüenza también puede ser por chat. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la caída del Imperio Romano es la más correcta? A. El pueblo bárbaro que impulsó la caída del Imperio Romano fueron los francos. B. La causa directa de la caída de Roma fueron las divisiones internas. C. Los hunos fueron reconocidos por ser un pueblo pacífico. Y D. Los pueblos bárbaros que invadieron Roma formaron sus propios reinos. ¿Cuál creen, chiquillos, que acá es la más verdadera o la más correcta? Ya, bien, Tommy. Bien, Javier. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Gracias, Juan. Ya. Ahí estamos entonces respondiendo las alternativas. Vamos a ver qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice. Gracias, Mati. Mm, mm, mm. ¿Qué dice el Mateo? Vamos a ver qué dice Mateo frente a esta pregunta. A ver, Mateo, ¿me escuchas?
El resto igual vaya escribiendo por interno, ya porque igual me sirve, digamos, saber qué es lo que marcarían ustedes. Ah, pero Mateo ya la respondió. En todo caso dice la A. Ya. Gracias, Benjamín. Acá entonces, chiquillos, entre las personas que me escribieron por interno, tenemos la A y la D. ¿Ya? Sí, Mateo, sí, ya me di cuenta que la respondiste, así que vamos a avanzar nomás. ¿Ya? Entonces, vamos descartando al tiro la C y la D, ya que no son las correctas. La C dice, los hunos fueron reconocidos por ser un pueblo pacífico, y sabemos que no fue así, sino que los hunos eran considerados como un pueblo violento, un pueblo que saqueaba, que mataba, que violaba, ¿cierto? Ya era un pueblo en definitiva que vivía de las conquistas. Era, a ver, no sé si ustedes han visto Juego de Tronos, era como los... ¿Cómo se me fue el nombre del pueblo bárbaro que salía al inicio? Ya, donde salía Khal Drogo y todos esos personajes, ya. Pero en Juego de Tronos, por ejemplo, le hacen una referencia a los pueblos hunos cuando aparece un pueblo bárbaro que anda a caballo, que es súper violento y que vive, digamos, de las constantes peleas. La B dice, la causa directa de la caída de Roma fueron las divisiones internas. Nosotros dijimos que, o sea, las divisiones internas fueron causa de la caída de Roma, pero no fue la causa directa. ¿Ya? O sea, aquí hay una trampa también. Siempre que hablemos de causas, tienen que fijarse si habla de causa directa o la causa más verdadera, no sé, por decirlo de cierta forma, ¿ya? O si habla de causas como a grandes rasgos. En este caso, como habla de causa directa, estamos hablando de que fueron la invasión de los pueblos bárbaros, no las divisiones internas. La A dice, el pueblo bárbaro que impulsó la caída del Imperio Romano fueron los francos. ¿Ya? Y acá vamos a hacer un descarte. Nosotros dijimos que no fueron, o sea, claro, los francos participaron dentro de la invasión a Roma, pero los que estuvieron detrás de la caída del Imperio Romano, o sea, los que impulsaron, que movieron a todos los pueblos bárbaros para que atacaran Roma, fueron los hunos. Ya, o sea, el pueblo que impulsó la caída, en este caso, del Imperio Romano, fueron los hunos. Ya los que salen en Mulan, como dijimos en la clase anterior. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Por descarte, sería la D. Los pueblos bárbaros que invadieron Roma formaron sus propios reinos. Así que bien ahí todos los que pusieron D, que fueron el Benja, el Matt, el Juan, el Javier, el Tommy. ¿Ya? En este caso los compañeros que pusieron A, igual está bien. Como les digo siempre, mejor que se equivoquen en la clase a que se equivoquen después en la prueba. Ya. Hablando de eso, entre paréntesis, recuerden que tenemos control en 2 semanas más para que lo vayan agendando. Entonces, esta imagen nosotros, por ejemplo, la trabajamos en la clase anterior y aparecían, digamos, aquí los hunos empujando al resto de los pueblos bárbaros, a los ostrogodos, a los visigodos, a los vándalos, a los francos, los sajones, ¿cierto? Y los van empujando. Y estos pueblos van conquistando entonces el territorio romano y van formando sus propios reinos. Ya el reino de los sajones, el reino de los francos, el reino de los ostrogodos, de los visigodos y el reino de los vándalos. Ya que los vándalos después se van a enfocar en la piratería. Ya como van a estar acá en un punto estratégico, van a trabajar, se podría decir de cierta forma, siendo piratas. ¿Ya? Y después de estos reinos que se forman con la caída del Imperio Romano y que se mezclan entonces las culturas latinas con las culturas bárbaras, van a nacer los países que existen hoy en día en Europa. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de reinos francos, se van a transformar en Francia. El reino de los sajones se van a transformar en Inglaterra. ¿Ya? Y así. Vamos con la siguiente. Nosotros terminamos con esta diapositiva.
Decía así, entonces, el Imperio Romano de Occidente cae el siglo V, ya el 476 después de Cristo, que corresponde a todo este sector que está en naranjo. Y el Imperio Romano de Oriente va a durar 1000 años más, y va a caer en el siglo XV. ¿Ya? O sea, con la caída del Imperio Romano de Occidente, termina la Edad Antigua, ¿ya? Y cae entonces el Imperio Romano como se conocía, pero estos 1000 años va a vivir otra parte del Imperio Romano que ya va a tener otra cultura, que va a tener otra forma de relacionarse, y que va a sobrevivir entonces toda la Edad Media. Y cuando cae este imperio, a mano de los turcos, como se muestra acá abajo, entonces termina la Edad Media. Ya cada uno de estos, de la caída entonces de estas partes del imperio va a marcar una parte de la historia universal. ¿Ya? Ahora, chicos, nosotros hablamos de entonces, mencionamos la división del Imperio Romano, pero no hemos hablado de por qué se dividió el Imperio Romano. ¿Ya? Esa fue una de las preguntas, en todo caso, que estaban en la guía. ¿Qué características tuvo la separación del Imperio Romano de Occidente y de Oriente? ¿Ya? La respuesta como más correcta en este sentido, o que estaba ligada entonces con lo que decía la guía, era que la separación del Imperio de Oriente y Occidente en época romana significa también la separación de las culturas y el hermetismo de cada emperador hacia su imperio. ¿Ya? Eso fue nosotros lo que trabajamos, eso sería como una respuesta un poco más correcta. Cuando habla de que se separan las culturas, quiero decir que ya cada cultura va a ser distinta. Ojo con eso, lo vamos a reforzar ahora en la clase. Una cultura va a ser más vinculada al latín, que son los romanos más clásicos, ¿cierto? Y la otra parte del imperio va a tener una cultura más ligada a los griegos, ¿ya? Y ahí van a ser entonces el imperio bizantino, etc. Y cuando habla acá de hermetismo de cada emperador hacia su imperio, se refiere en este caso a que cada emperador se va a enfocar entonces a una parte del territorio, a lo que le corresponde, y va a aplicar políticas entonces para que cada parte, digamos, se desarrolle y que sean como dos, podríamos decir, dos gobiernos o dos unidades territoriales totalmente distintas, dos países, podríamos decir, aunque país todavía no es la palabra correcta, ¿ya? Porque en este momento de la historia todavía no nacían los países como existen hoy en día, pero para que se hagan una idea en todo caso, podríamos hablar como de dos países en definitiva diferentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es a ver en qué momento se divide el imperio, ¿ya? Y tenemos, para eso vamos al siglo III, en el año 284 después de Cristo. Como dice acá, el Imperio Romano se divide como una forma de administrar mejor el poder. La división consistió en Imperio Romano de Occidente, con Roma como capital, y el Imperio Romano del Este, con Bizancio como su capital. ¿Ya? Y eso nos remonta entonces hacia el emperador Diocleciano. ¿Ya? ¿Por qué el emperador Diocleciano es importante? Porque entonces este emperador va a dividir el imperio, como dice acá, para administrar mejor el poder. Porque en este momento de la historia todos querían entonces estar al cargo todos querían ser César, todos querían ser el emperador de Roma. ¿Ya? Entonces, para evitar estos conflictos internos entre esta gran unidad territorial, que no se podía sostener por sí sola, este emperador va a crear un sistema que se llama tetrarquía. Esto quiere decir que gobernó con 2 emperadores y 2 césares. En este caso, el emperador iba a ser la autoridad máxima y los césares, al tiro te doy la palabra a Tommy, y los césares van a entonces ayudar al emperador, ¿ya? Y los césares se transformarían posteriormente en emperadores, ¿ya? Eso se conoce como tetrarquía, y eso lo pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿ya? Que entonces representa a los 2 emperadores y los 2 césares. Un emperador y un césar para Occidente, y un emperador y un césar
para Oriente. ¿Ya? Y eso es como la primera parte cuando se empieza a dividir el imperio. Tommy, te doy la palabra ahora sí. ¿Escribimos eso? Sí, 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 sí. Yo se los voy a copiar en el chat también. Así que tranquilos, chiquillos. Acá, elemento importante. O sea, yo les pongo emperador Diocleciano y todas esas cosas, pero yo no les voy a preguntar por nombres de emperadores, ¿ya? No les voy a preguntar por nombres de emperadores porque no me gusta trabajar mucho con ese tema. Creo que igual hace que la historia sea un poco más lenta, como que más difícil de entender. Y además que hay demasiados emperadores en Roma, en verdad. Solo estamos mencionando acá algunos que son un poco más relevantes dentro de esta etapa. ¿Ya? Así que no le voy a preguntar necesariamente por el emperador Diocleciano, pero tal vez sí le podría preguntar por lo que es la tetrarquía, ¿ya? O por qué se divide el Imperio Romano, ¿ya? Para que se hagan una idea. Entonces, importante acá, hasta el momento cuando se divide entonces Roma, no había dos gobiernos diferentes. O sea, ¿cómo decirlo? No habían como no se había dividido el imperio en general, ¿ya? Pero sí, digamos, podíamos hablar de que, como dice acá, constatar que ambos territorios eran muy diferentes entre sí, hablando desde un sentido cultural. ¿Ya? O sea, todos aún todavía pertenecían al mismo imperio romano, al mismo gran imperio romano, pero aún así estas culturas ya estaban divididas. Como les decía hace un rato, el Imperio Romano de Occidente estaba más cercano al latín y el Imperio Romano de Oriente estaba más cercano a la cultura griega. Dentro de esta parte, solo noten lo último. ¿Ya? La división entonces que existe en este momento es solo administrativa. No quieren separar al Imperio Romano, aún no existía una separación. Pero la historia va avanzando y diversos acontecimientos entonces van enfocándose para que al final igual se termine dividiendo el imperio. ¿Ya? O sea, el imperio se va a dividir sí o sí. Entonces tenemos, por ejemplo, acá otro emperador importante, que es Constantino, ¿ya? Que traslada la capital del imperio de Roma a Bizancio, que luego será llamada Constantinopla en honor a este emperador. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una imagen de Constantinopla, o también conocida como Bizancio, ya que era una ciudad portuaria, que termina siendo entonces, como dice acá, la capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? En este momento todavía tampoco se dividía el imperio, ojo. Constantino lo hace solo con una intención de querer administrar mejor entonces el imperio en general, el gran imperio romano, toda la unidad territorial. Pero esto va a generar conflicto entre las familias más importantes que estaban en Roma, ya porque claramente van a verse afectadas. O sea, esas familias vivían en la capital. Imagínense que de un día para otro les dicen, ya saben que esta no va a ser más la capital, va a ser sino una que esté más al sur, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en Santiago en algún momento dijeran, ya no va a ser más Santiago la capital, sino que va a ser Rancagua, ¿ya? O va a ser Valdivia, o va a ser Temuco, ¿ya? Sería como extraño, ¿cierto? La gente como que vive en Santiago igual se sentiría como, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Ya? Algo así entonces ocurrió acá. Y que se generaron conflictos, de hecho. Todo lo que estamos hablando ahora lo estamos resumiendo, porque detrás de cada uno de estos emperadores hubieron un montón de conflictos, hubieron un montón de conspiraciones, ya, de batallas entre primos, entre hermanos, entre familia, asesinatos por acá, por allá, ya, o sea, acá en esta parte del imperio es toda una teleserie, pero estamos resumiéndola para que no sea tan complicado. Entonces,
esta ciudad que es Constantinopla, actualmente todavía existe, ¿ya? Y en la actualidad pertenece al Estado turco, al país turco, y se llama Estambul. Ya que aquí tenemos una imagen de cómo se vería Constantinopla en la actualidad, ¿ya? En este caso, Estambul. De hecho, si ustedes, no sé si han visto por aquí o por allá alguna teleserie turca, si han escuchado, si alguna, sus mamás o sus papás, no sé, alguien de su casa ve alguna teleserie turca, va a sonar mucho el nombre Estambul, porque es importante, ¿ya? Así que eso también se los voy a copiar en el chat. Y la idea es que esto sí lo vayan manejando. Como les digo, no les voy a preguntar necesariamente por emperadores, pero sí podría preguntar en este caso por la importancia de Constantinopla, ¿ya? O de Estambul en la actualidad, también conocido como Estambul. Llegamos entonces al emperador Teodosio, que va a dividir por fin el Imperio Romano en Occidente y Oriente, ¿ya? En este momento ya sí tenemos la división propiamente tal. Los otros dos emperadores venían preparando el camino para este momento. Entonces, Teodosio va a dejar a cada uno de sus hijos al mando, a uno de Occidente y a otro de Oriente. Y como dijimos, cada emperador se va a enfocar en su propio territorio. Ya no, el de Occidente no va a tener influencia en Oriente, ni el de Oriente va a tener influencia en Occidente. Cada uno va a ser una autoridad diferente en un territorio diferente. ¿Ya? Y bueno, fíjense acá antes de que pasemos a la última diapositiva. Entonces, tenemos Imperio Romano de Occidente con su capital en Roma, en Italia, y tenemos el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, como aparece acá, en Turquía. ¿Ya? Y acá vamos ya finalizando con la clase del día de hoy. Como dice acá, la caída de Constantinopla el año 453 dará finalizada la Edad Media y tendrá una relación directa con el descubrimiento y conquista de América. ¿Ya? O sea, lo que mencionamos al inicio de la clase. El Imperio Romano de Oriente va a estar vivo hasta el año 1453, toda la Edad Media. A diferencia de la otra parte del imperio que ya había caído hace 1000 años. ¿Ya? ¿Y qué va a caer? A manos de, ustedes ven acá, del Islam. ¿Ya? En este caso, para ser más precisos, de los turcos otomanos. Los turcos van a atacar entonces la ciudad de Constantinopla, la van a conquistar, la van a dominar, le van a quitar entonces este territorio a Occidente y no los van a soltar hasta el día de hoy. De hecho, el día de hoy, como les decía, Estambul es parte del país turco, es parte de Turquía. ¿Ya? ¿Y qué relación tiene todo esto con el descubrimiento y conquista de América? Eso lo vamos a ver en el contenido cuando corresponda, porque eso significaría saltarse toda la Edad Media y todavía nos queda por trabajar. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, es la clase del día de hoy. Les voy a mandar este PowerPoint. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan juntando los PowerPoint, como les dije, el día lunes, ¿ya? Que los vayan guardando en una carpeta para que así cuando lleguemos al día del control y después de la prueba de síntesis a finales de noviembre, ustedes puedan acceder a esta información. Y ahí puedan estudiar también. Si alguien necesita los PowerPoint que hemos trabajado hasta el momento y que van a entrar en el control, que me hable. Ya yo se los voy a mandar entonces por WhatsApp. Pero Yo lo necesito, profe, porque cambié de teléfono. Ya, pero me tienes que hablar, Diego, después por WhatsApp o por correo. Yo también cambié de teléfono. Vale, Bueno, en Joaquín. realidad tengo 2 teléfonos. Ahora he tenido teléfono. Sí, de hecho me di cuenta. Te tuvimos que agregar a los grupos.
Tomás, tú estabas levantando la mano, ¿no? Profe, ya pasó la lista. Ahora vamos a pasarla. Pregunta, antes de que pasemos la lista. ¿Es agua, Javier? Y además no es mala, igual te hidrata el cuerpo. Vamos a hacer unas preguntas antes de que pasemos la lista. Chiquillos, ¿cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente? ¿A quién me la podría responder? Cristian Tobar, te voy a preguntar a ti. El resto de los compañeros me puede ir escribiendo por interno. Cristian Tobar, ¿me escuchas? Cristian, ¿cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente? Esa es la respuesta de Mati. Súper bien. No, Tomás, no es Roma. Roma era el imperio. Ah, no, pero verdad que... Escucha bien, Oriente. Bruno dice... Ya, perfecto. Bien, Bruno. Sí, sí. Ahí entendí, digamos que te confundiste. Bien, Sofía. Bien, Juan. Bien, Ronald. Súper bien. Cristian, estoy esperando tu respuesta. Ya, sí, eso es Bizancio. Sí, Constantinopla. Ya recuerden que entonces podemos conocerla. En un momento se conoció como Bizancio, después como Constantinopla y después como Estambul, como me escribió acá el Mateo. ¿Ya? O sea, actualmente es Estambul, pero en este momento se le conoce como Constantinopla. ¿Ya? O les puede salir también como Bizancio. Está bien, sí, perfecto. ¿Ya? Y la siguiente pregunta, entonces. ¿Qué era una tetrarquía? Esta está un poquito más difícil. A ver si... ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué Que era? gobernaron 2 emperadores y 2 césares. Súper. Bien, Juan. Esa era la respuesta. Una tetrarquía, Tomás Razo. Ya está en el Power, así que después lo van a poder revisar con más detalle. Tetrarquía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que gobernaban 2 emperadores y 2 césares. Un emperador y un césar para Oriente y un emperador y un césar para Occidente. ¿Ya? Así que estaríamos ok. Chicos, chicas, vamos entonces a pasar la lista y con eso terminamos. Y nos vemos a la clase de orientación. Hoy día sí les mandé bien el link, ¿cierto? Dice orientación, no dice historia, no dice nada raro. Nos quedan 6 minutos, ¿alcanzaremos a pasar la lista? Vamos a verla. Ya, las personas que voy nombrando se pueden ir retirando si lo desean, porque ya estamos listos con la clase. Bruno Araneda. Gracias, Bruno. Gracias, Eduardo. Benjamín Aranguis. El Benja, bueno, el Benja sí estaba. Jonathan Araya. Presente. Gracias, Jonathan. Renata Canales. Presente, tío. Gracias, Renata. Diego Cañete. Presente. Gracias, Diego. Lucas Carreño. Presente, tío. Gracias, Lucas. Diego Cerda. Bueno, Diego sí estaba. Matías Cerda. Presente. Gracias, Mati. Isidora Díaz. Presente, tío. Gracias, Gisi. Tomás Donoso. Presente. Gracias, Tomás. Javier Espinosa.
Presente, tío. Gracias, Javier. Alan Espinosa. Presente. Gracias, Alan. Sofía Flores. Presente. Gracias, Sofía. Josefa Galás. Presente, tío. Gracias, Josefa. Bruno Galás. Presente. Gracias, Bruno. Krishna Garrido. Presente. Vale, Krishna. Oye, ¿ya estuviste de cumpleaños, Krishna? ¿Cierto? No, el lunes. Espero que lo hayas pasado súper bien. Maite González. Presente. Gracias, Maite. Ángela Maldonado. Presente. Gracias, Ángela. Martina Mallea. Presente. Gracias, Martina. Isidora Mesina. Presente. Gracias. Isidora Mora. Julián Mujica. Mateo Núñez. Sebastián Núñez. Presente, tío. Gracias, Seba. Valentina Ordóñez. Joaquín Oyarzún. Presente. Gracias, Joaquín. Yanela Piña. Presente. Yanela Tomás Razo. Presente. Gracias. Ahí está. Nicolás Rojas. Nicolás Rojas. Sí te nombré Mateo, pero te dejé presente, tranquilo. Agustina Romero. Agustina Romero. Bueno, yo la vi conectada. No, ahora. No. Presente. Ahí está Agustina. Vale. Cori Rubio. Presente. Gracias. Juan Rubio. Presente. Gracias. Benjamín Salas. Presente. Gracias, Benja. Cristian Tobar. Presente. Vale, Cristian. Miriam Tobar. Presente. Gracias, Miriam. Renato Ugalde. Aliste Ayarel Garrido. Presente. Gracias, Ayarel. Martina Castro. Presente. Gracias. Y Ronald Donoso. Presente. Gracias, Ronald. Ya, chicos, entonces, terminamos por hoy. Ya recuerden, las personas que quieran los PowerPoint yo se los voy a mandar, pero me tienen que hablar por el WhatsApp o por el correo. ¿Ya? Pero no tengo ningún problema con reenviarle todo eso. Sí, Nicolás, te dejé presente. Ya no hay atado. Nos vemos en la hora de orientación. Nos vemos a las 2, chiquillos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Profe, Dime, Tomás. el Nicolás dijo que estaba presente. Sí, lo dejé presente, Tomás. Estamos con el Nico. Gracias por la información igual. Chao, chao, cuídate. Chao, Diego. Chao, profe. Chao, Ronald. Chao, Benja. Chao, Diego Cerda, Martina, Isidora, Krishna, Ayarel, Josefa, Tomás, Cristian, Nicolás y Cori. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos.